Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Ya estamos terminando esta semana. Hoy es viernes 19 de febrero del 2021. Y gracias a Dios ya que terminamos una semana en victoria. Y le damos gracias a Dios porque siempre Dios nos da la pauta para seguir adelante. Una de las cosas importantes que vimos esta semana fueron 4 aspectos muy importantes que con respecto a efectos purificadores de la palabra de Dios. La palabra de Dios día con día, cuando tú y yo la estudiamos, cuando nos metemos en la palabra de Dios, Dios siempre está limpiando todo nuestro cuerpo, Dios está limpiando todo nuestro ser, ¿verdad? Como vimos el día lunes, la limpieza, Dios siempre está limpiando nuestros cuerpos para que nosotros podamos presentarlos delante de Él. También pudimos ver Cristo declara verdad y pudimos ver que tenemos que ser testimonio para muchas personas, ¿verdad? Ya que estamos dando la pauta de que Dios nos está cambiando y transformando. También vimos un poquito con respecto a la santificación, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando, Dios nos escoge por medio de la fe. Y qué precioso es saber que Dios nos ha escogido, ¿verdad? Dios le dio una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y gloria a Dios porque ahí nosotros estamos incluidos. Hoy vamos a ver algo muy importante con respecto a aspectos negativos como el positivo de la santificación. Y eso lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Y queremos también saludar a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes lugares. Gracias a Dios que Dios está poniendo en el corazón de nuestros hermanos de acompañarnos en estos estudios. Son cortos, pero siempre decimos una cosa, cuando damos una lectura de una porción de la palabra, esa porción tiene mucho, pero mucho que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Y siempre le pedimos que las apunten y luego vayan y colaboren con su Biblia y puedan aprender un poquito más. Hagamos una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios tome control de lo que hagamos en esta preciosa mañana. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esa grande bendición que nos has dado en esta semana de poder experimentar los aspectos purificadores de la palabra de Dios, de tu palabra, Señor, ya que tu palabra nos purifica y nos ayuda a que cada día nosotros podamos ser nuevas personas. Bendice a aquellas personas que están pasando por aquellas dificultades, problemas, que seas tú tomando control de sus vidas. Creemos, Señor, que tú tienes control de todo. Sabemos que tú eres el único que nos puedes ayudar en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. En esta mañana recibe la honra, la gloria, porque tú vives y reinas para siempre. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poquito con respecto al aspecto negativo, en el aspecto negativo con respecto a la santificación. El apóstol Pablo siempre tenía la intención de hacer hincapié la palabra de Dios para que las personas que lo escucharan pudieran cambiar su punto de vista de Dios, ¿verdad? Su punto de vista en agarrarse de Dios, no de lo que ellos creían o pensaban. Por eso cuando él llega a los romanos, él siempre les daba la palabra que iba a ser efectiva en sus vidas. En Romanos capítulo 12, verso el 1 y 2, ahí Pablo habla con respecto a los deberes cristianos y habla de una manera tan especial porque ahí Pablo está rogándole a los romanos, al pueblo de Dios romanos, que ellos pudieran presentar sus cuerpos en acción de gracia a Dios. Vamos a estar leyendo esta palabra. Mira, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo está dando estas palabras al pueblo romano, le estaba llevando al Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, que los sacrificios que se ofrecían a Dios tenían que ser sacrificios limpios y puros. Lamentablemente, el pueblo de Israel llegó a ¿cómo se llama?, a equivocar la posición de ofrecer sacrificio, ya que estaban trayendo sacrificios que no estaban correctamente sanos. Estaban ofreciendo de lo que ellos pensaban. Por eso cuando Pablo les toca este tema, es para que ellos estuvieran conscientes de que Dios no acepta nada que esté leudado, ¿verdad? Por eso aquí dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí en estos versículos del 1 al 2 de Romanos 12 podemos ver 4 cosas muy importantes con respecto al aspecto negativo. ¿Por qué decimos al aspecto negativo? ¿Por qué? Porque mucha gente está presentándose a Dios, levantando sus manos en acción de gracias a Dios, pero están viviendo vidas en pecado. El Señor en su palabra nos da la pauta para que nosotros nos examinemos y podamos ver en qué situación estamos. La palabra de Dios dice que Dios es fiel, Dios nos perdona, pero dice la palabra de Dios que tenemos que retroceder y dejar lo que nos está estorbando para tener comunión con Dios. Hermano, Dios no recibe lo que está deudado. Por eso siempre le decimos a los hermanos y hermanas que están viviendo vidas en desorden. Hay hermanos que todavía están viviendo en adulterio, en fornicación, no están casados. Y la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Esto no es para juzgar a nadie, esto es para que nosotros nos pongamos en regla. Siempre cuando venimos a la palabra de Dios nos da la pauta para que podamos ver en qué posición estamos. Por eso Pablo les rogaba a los romanos, porque ellos pensaban que la actitud que ellos estaban tomando delante de Dios estaba correcto. Siempre que nosotros decimos algo o pensamos algo o creemos algo, si no está colaborado con la palabra de Dios, hermano, nos estamos engañando. Mira, dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo sobre el altar de Dios. Ya hemos visto que el altar santifica lo que se presenta sobre él, ¿verdad? Cuando se presentaba la ofrenda al Señor, dice que se ofrecía en sacrificio de olor grato. Segundo punto dice, no conformarse a este mundo, apartarse de su vanidad y su pecado. Número 3, transformarse mediante la renovación de la mente, aprender a pensar en términos y valores totalmente nuevos. El número 4 es llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. En estos 2 versículos, hermano, tiene tanto que nosotros podemos estirar la palabra. Por cuestión de tiempo simplemente estamos dando puntos cruciales donde nosotros podemos ver que Dios en su gran amor y su misericordia desea que podamos estar bien. Por eso esta semana tratamos de efectos purificadores de la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos por alto muchas cosas, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos siendo purificados a través de los problemas, dificultades, enfermedades y cualquier situación que estamos pasando. Estamos siendo purificados a ver en qué posición estamos delante de Dios.
Muchos de mis hermanos y hermanas que han salido de lo peor, de la situación, de lugares muy horribles, saben de qué yo estoy hablando, de dónde el Señor nos saca para que nosotros podamos dar testimonio a aquellas personas que están diciendo que Dios no cambia, Dios transforma. Por eso Pablo, la intención de Pablo aquí era de rogarle a los romanos de que pudieran ofrecerse agradables. Hermano, nosotros a los hermanos muchas veces les rogamos, hermano, ya no lo hagas, ya no sigas en ese rumbo, vas a ir de mal. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros tomamos la decisión. Pablo, hablándole a los Colosenses, capítulo 2, verso 20, dice, pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué come como si vivieres en el mundo o sometéis a preceptos? Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Dice la palabra de Dios aquí. Pablo le dice a los colosenses, ¿verdad? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos. Ya no estamos siguiendo rudimentos humanos como antes. Nosotros nos hacían seguir rudimentos que ni siquiera los entendíamos. En nuestra ignorancia seguíamos, los seguíamos y los seguíamos. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la luz del Señor, la luz de Cristo. Y eso nos hace avanzar cada día más y más. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla algo muy bonito con respecto a las cosas específicas y positivas que Dios nos da para que nosotros podamos seguir buscando su presencia. Romanos 8, 29, la palabra del Señor dice, porque a los que antes conoció, mira, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué preciosa es la palabra cuando nosotros podemos agarrarnos de ella, porque a los que antes conoció, mira, como hablamos de la santificación, Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo para que podamos vivir una vida santa, agradable a Él. La palabra de Dios siempre nos está dando la pauta para que usted y yo, hermano, podamos agarrarnos completamente de Dios. Y cuando nos agarramos completamente de Dios, vemos los resultados. Dios no quiere que nosotros el día de mañana que estemos delante de Él, en lugar de estar gozosos y disfrutando que estamos con el Señor, estemos llorando y lamentándonos por no haber vivido una vida agradable a Dios. Hoy es el tiempo donde nosotros podemos recapacitar y podemos acercarnos a Dios. No es demasiado tarde. Dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y la palabra de Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. En este tiempo que estuvimos, esta semana que tuvimos, hermano, donde Dios nos estaba hablando de que Dios quiere que seamos limpios. Dios quiere que nos apartemos de toda la inmundicia de este mundo. Quizás muchas veces decimos no podemos o no puedo dejar a ciertas personas, ciertas amistades, porque estas personas son los que andan conmigo. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que pagar un precio. Y el precio muchas veces es demasiado caro. Pero quizás para nosotros es demasiado caro. Pero cuando nosotros nos dejamos agarrar por Dios y ponemos a Dios, que Dios tome el control de todo lo que nosotros podamos hacer, Dios lo hace. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, hermano, Dios nos da la pauta para que a través de Cristo podamos agarrarnos completamente de Él. A través del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad.
El Espíritu Santo nos da la pauta para que nosotros podamos seguir adelante. Una de las cosas importantes que tiene la santificación, hermano, es reconocer que tenemos un privilegio delante de Dios. ¿Por qué decimos que tenemos un privilegio delante de Dios? Porque sabemos que en medio de todo el mundo, Dios nos da la pauta y nos da la forma de que nosotros podamos acercarnos a Él. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, cuando tú lees esas palabras, hermano, tú te das cuenta en qué posición Dios te ha puesto. Dios nos ha puesto en una posición bien elevada. Quizás a veces nosotros decimos, es que yo nunca fui a la escuela, es que yo nunca me preparé. Pero hermano, en el Señor, Dios nos da la pauta para que nos preparemos. ¿De qué te sirve ser un ingeniero, un doctor, un abogado, si no tienes nada de Dios? Qué precioso es ver personas con títulos universitarios que conocen a Cristo, y cuando tú hablas con esas personas puedes ver el cambio. No ves la arrogancia, no ves la altivez que hay en muchas personas que piensan que porque tienen un título ya ellos pueden hacer lo que quieran. Hermano, Dios en su grande amor nos da el título más grande, que es su Hijo Jesucristo. Cuando Pedro empieza a escribir esto, hermano, tú recuerdas en qué posición estaba Pedro antes. Pero ahora Dios lo elevó a una posición bien elevada. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, si nosotros le dejamos a Él que Él haga la obra. Dios en su grande amor y su misericordia nos da la pauta. Aquí en este verso que leímos de 2 de Pedro capítulo 1, 3 al 4, vemos tres principios. El poder de Dios. Dios nos da esta provisión y el resultado de apropiarse. En esta mañana, hermanos, pidámosle al Señor que cambie nuestra forma de pensar, que nuestra forma de caminar, que cambie nuestra forma de vivir y podamos expresar y podamos agarrar de las bendiciones que Dios nos está proveyendo para nosotros. En este tiempo, hermano, agárrate de Dios. Mira, el tiempo está cambiando, los tiempos están cambiando y vienen situaciones difíciles, pero dice la palabra de Dios que Él es fiel y su fidelidad es incomparable. Agarrémonos completamente de Dios. Dios en su grande amor nos hace partícipe de Él. En esta mañana, ¿tú quieres participar de las bendiciones de Dios? Lo único que tienes que hacer es agarrarte de esta palabra. Y esta palabra te va a ayudar a que cada día tú veas la vida diferente. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí escuchando tu palabra. Señor, atráenos cada día a tu presencia. En esta preciosa mañana no solamente queremos decirte que te amamos, sino también queremos decirte que tú nos enseñes a vivir la vida como tú la viviste en la tierra. Gracias, Jesús, porque tú nos das la pauta para agarrarnos de ti. Enseña a nuestro espíritu, que nuestro espíritu te alabe en espíritu y en verdad. Gracias por esta preciosa mañana. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos.
Bendice sus labores en sus trabajos y aquellos hermanos y hermanas que están pasando por alguna enfermedad. Toca sus vidas, toca sus corazones. Ayúdanos a seguir adelante y que nada nos estorbe para agarrarnos de ti. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Que el Señor te bendiga y que tengas un precioso y hermoso día en compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones y hasta pronto. Amén.